La muerte caerá sobre aquellos que perturben el sueño del faraón. Por más de un siglo, esta frase, que supuestamente estaba inscrita en la tumba de Tutankamón, ha alimentado una de las leyendas más famosas de la historia. Se habló de muertes extrañas, de venganzas del más allá, de un poder antiguo protegiendo el descanso de un rey. La prensa mundial se hizo eco de cada tragedia, tejiendo una historia de terror que capturó la imaginación del planeta. Cada nuevo incidente parecía confirmar la profecía, solidificando el mito de una maldición implacable. Pero seguro que todos hemos oído hablar de la maldición de la tumba de Tutankamón. Y si les dijera que esa historia de fantasmas, la que habla de hechizos y castigos divinos, en realidad oculta una verdad mucho más aterradora y científicamente comprobable? La ciencia moderna ha descubierto una maldición mucho más real, una que no estaba grabada en las paredes de la tumba, sino en cada célula del cuerpo del joven rey. Una condena biológica escrita en su propio ADN y transmitida de generación en generación. La verdadera condena de Tutankamón no era un hechizo, estaba en su sangre. Para entender cómo nació la leyenda, tenemos que viajar al Valle de los Reyes, a ese paisaje desértico cerca de Luxor. Es el 4 de noviembre de 1900. El arqueólogo británico Howard Carter, un hombre meticuloso y obstinado, llevaba años persiguiendo una obsesión: encontrar la tumba perdida de un faraón casi desconocido de la dinastía XVIII, un tal Tutankamón. A su mecenas, el rico aristócrata Lord Carnarvon, se le estaba acabando la paciencia y el dinero. Esta, con toda probabilidad, sería su última temporada de excavación. El equipo de Carter trabajaba en un área que otros habían ignorado, justo debajo de la tumba de Ramsés VI, cubierta por restos de antiguas cabañas de obreros. Irónicamente, eso la protegió de los saqueadores durante más de 3 milenios. De repente un trabajador tropezó con algo duro bajo la arena. Era un escalón tallado en la roca. Poco a poco, apareció una escalera que conducía a una puerta sellada. Los sellos, aunque con indicios de haber sido manipulados en la antigüedad, estaban prácticamente intactos. La emoción era palpable. Carter detuvo los trabajos y envió un telegrama urgente a Lord Carnarvon a Inglaterra. Por fin he hecho un descubrimiento maravilloso en el valle, una tumba magnífica con los sellos intactos. La he vuelto a cubrir hasta su llegada. Enhorabuena. Casi 3 semanas después, el 26 de noviembre, con Lord Carnarvon y su hija Lady Evelyn a su lado, Carter se preparó para abrir la puerta. Con manos temblorosas, hizo un pequeño agujero. El aire viciado, atrapado por milenios, escapó. Carter asomó una vela y luego la mirada. El silencio fue absoluto, hasta que Carnarvon preguntó impaciente: ¿puede ver algo? Carter, con la voz quebrada por la emoción, apenas pudo responder con la frase que pasaría a la historia: sí, puedo ver cosas maravillosas. Lo que vieron superaba cualquier fantasía. Una antecámara repleta de oro, camas ceremoniales, carros, cofres y tesoros de un valor incalculable. Era el mayor hallazgo arqueológico de la historia, la tumba casi intacta de un faraón egipcio. Pero la euforia pronto daría paso a una narrativa mucho más oscura. El primer mal presagio, o así lo vieron los supersticiosos, ocurrió poco después de encontrar la entrada. Se cuenta que una cobra, símbolo de la realeza faraónica, se comió al canario de Carter. Para los trabajadores egipcios era una advertencia clara. Carter, un hombre racional, lo desestimó. La leyenda de la maldición realmente comenzó a forjarse 5 meses después. Lord Carnarvon, el patrocinador, se cortó una picadura de mosquito en la mejilla mientras se afeitaba. La herida se infectó, provocándole una septicemia que derivó en neumonía. Murió el 5 de abril de 1923 en un hotel de El Cairo. La prensa sensacionalista no tardó en atar cabos. Se dijo que, en el momento de su muerte, hubo un apagón general en El Cairo y que a miles de kilómetros en Inglaterra, su perro aulló y cayó muerto. La mecha estaba encendida. Periodistas y escritores, como Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes y creyente en el espiritismo, avivaron las llamas. Doyle declaró que la muerte de Carnarvon no era coincidencia, sino obra de espíritus malignos que protegían la tumba. Se popularizó la idea de una inscripción que advertía: la muerte golpeará con sus alas a aquel que turbe el reposo del faraón. Aunque esa inscripción nunca se encontró en la tumba, la idea se grabó a fuego en la mente de la gente. A partir de ahí la lista de víctimas creció. Alimentada por la prensa, George Gay Gould, un magnate amigo de Carnarvon,
Visitó la tumba y murió poco después de neumonía. El príncipe Ali Kamel Fahmy Bey de Egipto fue asesinado a tiros por su esposa tras visitar la tumba. Sir Archibald Douglas Reid, el radiólogo que hizo las primeras radiografías a la momia, murió de una enfermedad misteriosa. Arthur Mace, un ayudante de Carter, murió de pleuresía en el mismo hotel donde falleció Carnarvon. El secretario de Carter, Richard Bethel, fue encontrado muerto en su cama en 1929, y poco después su padre, Lord Westbury, se suicidó. En total, se atribuyeron a la maldición entre 13 y más de 27 muertes a lo largo de los años. La leyenda ya era imparable, un fenómeno cultural que ha perdurado hasta hoy. Claro que, durante décadas, la ciencia y los egiptólogos serios, incluido el propio Howard Carter, intentaron desacreditar la leyenda. Carter, que vivió hasta los 64 años y murió de causas naturales en 1000, calificaba la maldición de ideas estúpidas. Siempre insistió en que la mayoría de los presentes en la apertura vivieron vidas largas y plenas. De las 58 personas presentes en momentos clave, solo 8 murieron en los siguientes 12 años, una tasa de mortalidad nada extraña para la época. Se propusieron explicaciones racionales. La más notable para la muerte de Lord Carnarvon sugería que la tumba, sellada durante 3000 años, podría haber albergado esporas de hongos patógenos como el Aspergillus. Al abrirse, estas esporas se habrían liberado. Carnarvon, con una salud ya precaria por un accidente de coche, habría sido especialmente vulnerable. La inhalación de estas esporas pudo provocarle una infección pulmonar que, combinada con la septicemia, resultó fatal. Pero desmentir el mito no resolvía el verdadero misterio. ¿De qué murió realmente Tutankamón? El faraón niño, que subió al trono con unos 9 años y falleció antes de cumplir los 20, era un enigma. Las primeras radiografías en los años 60 mostraron un fragmento de hueso en su cráneo, lo que dio pie a la teoría más popular durante décadas, el asesinato. Se especuló que había sido víctima de una conspiración, asesinado de un golpe en la nuca. Pero la ciencia siguió avanzando. A principios del siglo XXI, las tomografías computarizadas TC y sobre todo los análisis de ADN abrieron una nueva puerta para interrogar a la momia. Lo que encontraron no fue la historia de un asesinato ni la confirmación de una maldición mágica. Fue algo mucho más íntimo y trágico. Los nuevos datos pintaron el retrato de un joven rey acosado por un enemigo interno, un legado tóxico en su código genético. La ciencia estaba a punto de demostrar que la verdadera maldición no era una profecía, sino su propia herencia. Para entender esta condena biológica, tenemos que hablar de una de las prácticas más arraigadas y destructivas de la realeza egipcia, la endogamia. Para los faraones de la dinastía 18, la sangre era sagrada. Se consideraban descendientes de los dioses y para mantener la pureza de su linaje, el matrimonio entre parientes cercanos era deseable. Hermanos se casaban con hermanas, padres con hijas. Creían que así preservaban su esencia divina. Genéticamente, esta práctica es una trampa. Todos portamos variantes genéticas que pueden causar enfermedades recesivas. En la población general, la probabilidad de que 2 personas no emparentadas tengan la misma variante defectuosa es baja. Pero en una familia, esa probabilidad se dispara. Con cada generación de endogamia, las mutaciones dañinas se acumulan. La dinastía 18 de Tutankamón practicó esto sistemáticamente, creando un círculo sanguíneo cada vez más tóxico. Las pruebas de ADN a Tutankamón y otras momias reales lo confirmaron todo. Los resultados publicados en 2010 fueron asombrosos. Se identificó a la momia de la tumba KV55 como su padre, el faraón Akenatón. El descubrimiento más impactante fue la identidad de su madre. La momia de Younger Lady, encontrada en la tumba KV35, era la hermana de su padre Akenatón. Tutankamón era el fruto de una unión incestuosa entre hermanos, producto de múltiples generaciones de consanguinidad. Esta herencia genética tuvo consecuencias devastadoras para su salud. La imagen idealizada del faraón guerrero se vino abajo. Tutankamón era, en realidad, un joven frágil y lleno de dolencias. Su esqueleto contaba una historia de dolor. Sufría de pie sambo en el izquierdo, una deformidad que le obligaba a caminar sobre el tobillo o el costado. Además, padecía la enfermedad de Kohler II o enfermedad de Freiberg, una necrosis que destruye el tejido óseo en los huesos del pie, causando un dolor intenso. Esto explica por qué en su tumba se encontraron más de 130 bastones, muchos con claros signos de uso.
No eran símbolos de poder, los necesitaba para caminar. Pero sus problemas no terminaban ahí. Tenía una leve fisura en el paladar y escoliosis, una curvatura de la columna vertebral. Lejos de ser el cazador ágil, Tutankamón era un joven con una discapacidad física severa. A esta fragilidad se sumaba un sistema inmunitario comprometido por la misma endogamia. Y fue este sistema el que se enfrentó a uno de los peores enemigos de Egipto, la malaria. Su ADN dio positivo para el parásito Plasmodium falciparum, el causante de la forma más grave de malaria. No solo eso, sino que se encontraron rastros de múltiples cepas, indicando que sufrió episodios repetidos de la enfermedad. Así, la verdadera maldición se revela. No era un hechizo, sino un código genético defectuoso. Una condena impuesta en su concepción. Cada paso doloroso, cada fiebre, era un eco de las decisiones de sus antepasados. La pureza de sangre que quisieron proteger se había convertido en un veneno que corría por sus venas. Su linaje, intentando jugar a ser dioses, había creado a un rey trágicamente humano. Con un cuerpo tan frágil, el final de Tutankamón no necesitaba ni asesinos ni fantasmas. Su muerte fue, probablemente, el clímax de una vida de vulnerabilidad. La ciencia forense nos permite reconstruir sus últimos días, desbancando los viejos mitos. La teoría del asesinato fue la primera en caer. El famoso fragmento de hueso en su cráneo fue reexaminado con TC de alta resolución. Los expertos determinaron que probablemente se desprendió durante la momificación, cuando le extrajeron el cerebro. El equipo de Zahi Hawass fue categórico en 2005. No había evidencia de un golpe en la cabeza. Entonces, ¿qué lo mató? La respuesta parece estar en sus piernas. Las tomografías revelaron una fractura grave en el fémur izquierdo, justo por encima de la rodilla. La fractura no mostraba signos de curación, lo que indica que ocurrió muy poco antes de su muerte. Al ser una herida abierta, era una puerta de entrada para las infecciones. Aquí es donde todas las piezas encajan. Imaginemos la escena. Tutankamón, de bien ni 9 años, con un pie deforme y una enfermedad ósea, sufre una caída o un accidente. Quizás tropezó, o tal vez, como sugiere una teoría, tuvo un accidente de carro. Esta última idea se apoya en los 6 carros y el vino encontrados en su tumba. Independientemente de la causa, las consecuencias fueron las mismas. La herida abierta se infectó rápidamente. En un cuerpo sano, el sistema inmunitario lucharía, pero el de Tutankamón estaba debilitado por sus problemas congénitos y, crucialmente, por los ataques de malaria. La hipótesis más aceptada hoy es una muerte por comorbilidad, la tormenta perfecta. La fractura de pierna provocó una infección severa. Al mismo tiempo, su cuerpo sufría un episodio agudo de malaria. La combinación fue demasiado para su organismo. Su cuerpo simplemente colapsó. Murió no de un solo golpe, sino por el peso acumulado de toda una vida de enfermedad. La verdadera maldición, su herencia genética, había preparado el terreno. Sus enfermedades óseas lo hicieron propenso a caerse. Su sistema inmunitario no pudo combatir la infección, y la malaria, un azote del Nilo, dio el golpe de gracia. La muerte de Tutankamón no fue un acto de traición ni venganza divina. Fue una tragedia biológica, el final predecible de un linaje que, en su búsqueda de la divinidad, se había condenado a sí mismo. Ahora que conocemos la cruda realidad biológica de Tutankamón, volvamos a la leyenda. Con la perspectiva de la ciencia, podemos desmantelar el mito pieza por pieza, no para quitarle fascinación, sino para encontrar una verdad aún más interesante. La leyenda se construyó sobre nuestra tendencia a buscar patrones y conectar eventos dramáticos. El descubrimiento de la tumba fue un fenómeno mediático global en los años 20. Cualquier desgracia ocurrida a alguien relacionado con la excavación se convertía en noticia de primera plana, y la maldición era el titular perfecto. Analicemos de nuevo a las víctimas. La muerte de Lord Carnarvon tiene una explicación científica plausible: su mala salud y una posible infección por hongos como el Aspergillus. Sus esporas pueden sobrevivir milenios en un ambiente sellado y seco, y ser liberadas al abrirlo, siendo peligrosas para personas con un sistema inmunitario débil. Irónicamente, la ciencia investiga ahora compuestos de este hongo por su potencial para combatir el cáncer. Lo que se temía como un agente de la maldición podría convertirse en una fuente de vida. Y el resto de las muertes, la mayoría fueron coincidencias magnificadas por la prensa. La clave está en quienes no murieron. Howard Carter vivió 17 años más. Lady Evelyn,
la hija de Carnarvon, vivió hasta los 78 años. El doctor Douglas Derry, que realizó la primera autopsia a la momia, vivió hasta los 87. Esas estadísticas son claras. No hubo una tasa de mortalidad anormalmente alta. El poder de la leyenda también se alimentó del contexto cultural. La Europa de los años 20 estaba fascinada con el espiritismo y lo exótico. La maldición era una historia demasiado buena para no ser cierta. Entonces, ¿qué queda de la maldición? Queda un testimonio de cómo creamos mitos. Y queda quizás una pizca de verdad científica. La maldición no era un hechizo, sino el peligro microscópico que puede esconder un entorno sellado. Los antiguos egipcios no dejaron magia, pero sí guardianes biológicos, hongos y bacterias. Al final, la historia de la maldición de la tumba es un espejo que refleja nuestro miedo a la muerte, pero la historia de la maldición en la sangre de Tutankamón es una lección más profunda sobre las consecuencias de nuestros actos y sobre cómo la verdad científica puede ser mucho más compleja y fascinante que cualquier leyenda. Hemos viajado desde los titulares de 1923 hasta los laboratorios de genética del siglo XXI. Desmontamos una leyenda de fantasmas para encontrar una historia de tragedia biológica, una condena silenciosa transmitida por generaciones. La maldición de Tutankamón que cautivó al mundo resultó ser una invención, una mezcla de coincidencia, miedo y periodismo. Las muertes misteriosas bajo la luz de la ciencia pierden su brillo sobrenatural. La verdadera amenaza en la tumba no eran los espíritus, sino en todo caso los microbios. Pero al desvelar este mito, hemos descubierto una verdad más impactante. La verdadera maldición que mató a Tutankamón no fue una magia antigua, sino una condena biológica escrita en su ADN. Una herencia de endogamia que en su afán por preservar la pureza divina le legó un cuerpo frágil, deformidades dolorosas y una vulnerabilidad fatal. La historia de Tutankamón enseña que la realidad científica es a menudo más conmovedora que cualquier mito. Su vida no fue cortada por una venganza de ultratumba, sino por las consecuencias genéticas de las tradiciones de su familia. El faraón niño no fue víctima de una maldición, fue víctima de su linaje. Su historia no es una de terror, sino una de profunda tragedia humana. Un recordatorio de que las peores condenas no siempre vienen de lo sobrenatural, sino de las que llevamos dentro en nuestra propia sangre. La historia está llena de misterios como este, donde la ciencia reescribe lo que creíamos saber. Si te ha fascinado este viaje al corazón genético del antiguo Egipto, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Qué te ha parecido más impactante, la leyenda de la maldición de la tumba o la realidad de la maldición genética de Tutankamón? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y cuéntanos, ¿qué otro misterio histórico te gustaría que analizáramos con la lupa de la ciencia? Leemos todos vuestros comentarios para decidir nuestro próximo viaje en el tiempo. Gracias por acompañarnos.